se constituye, como lo vamos a ver en esta diapositiva, en el paso inicial del mecanismo que libera la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, por eso estamos primero acá viendo como que los pasos generales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después de que el calcio difunda? Obviamente el paso 3, que dice liberación de acetilcolina, porque esa es la consecuencia de que el calcio difunda, que se activa la exocitosis dependiente de calcio, que es el mecanismo que libera la acetilcolina. ¿Qué vamos a poner en el número 4? Ya no vamos a seguir esta secuencia que nos da gano. En el 4 lo que vamos a poner es que la acetilcolina liberada difunde en la hendidura sináptica y tiene que actuar uniéndose a sus receptores. Los receptores están, como lo vemos en la figura, ¿verdad? En la parte alta de esos pliegues o surcos subneurales, ¿verdad? Y esos receptores también tenemos que saber desde ahorita que son colinérgicos nicotínicos, porque la acetilcolina tiene otro tipo de receptor, que son los muscarínicos, pero en músculo liso son colinérgicos nicotínicos. Ese sería nuestro paso 4. Y el paso 5, ¿verdad? Sería que se desarrolla por el mecanismo de acción de la acetilcolina, se desarrolla el potencial de acción ahí en la placa motora. Ahí inicia el potencial de acción. El paso siguiente, ¿verdad? Sería el número 6, ¿verdad? O el que siga. Y decimos que el potencial de acción se va a conducir a todo el sarcolema para llegar a las triadas y para que en esas triadas se desarrolle el proceso de acoplamiento, excitación, contracción. Y ya ese proceso, como ya lo vimos, ¿verdad? Es cuestión de enlazar este proceso que es el que nos queda pendiente, ¿verdad? Para que ya conjuntemos todo el mecanismo general de la contracción muscular, el músculo esquelético. ¿Se acuerdan que ayer, como introducción a este tema, yo les decía que íbamos a utilizar precisamente eso? ¿Cuáles son los procesos ordenados cronológicamente de la mecanismo general de la contracción del músculo esquelético? Y precisamente esta activación de la sinapsis que lleva a la transmisión neuromuscular es el proceso 1, el primero, el inicial. Después de como estamos ahorita viéndolo, el segundo proceso va a ser el acoplamiento, excitación, contracción. Que ese mecanismo, recuerden, es el que libera el calcio de las cisternas para que aumente la concentración y se pueda iniciar el tercer proceso. Y el tercer proceso es precisamente el mecanismo molecular de la contracción muscular, la teoría de deslizamiento de filamentos. Entonces, vean cómo estudiar, analizar la contracción del músculo esquelético implica, ¿verdad? Conocer, obviamente, habiendo analizado, habiendo estudiado esos 3 procesos. Activación de la sinapsis, ¿por qué? Porque esa activación es la que va a ocasionar la transmisión neuromuscular esquelética. Segundo, el acoplamiento, excitación, contracción. Y por eso ahorita hace unos minutos dijimos, ¿qué va a ser el potencial de acción que inicie? Ahí, ¿verdad? Cuando la acetilcolina se una a sus receptores y que inicie el potencial de acción en la placa motora, se tiene que conducir a todo el sarcolema. Y al llegar a las triadas, pues ahí ya es el segundo proceso, acoplamiento, excitación, contracción. Y cuando el acoplamiento produzca la liberación del calcio de las cisternas,
Ahí se acaba el acoplamiento y empieza el mecanismo molecular de la contracción. Voy a hacer un alto. Voy a hacer un alto, ¿verdad? Para ver si este panorama general ahorita queda claro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque, jóvenes, ahora lo que nos toca por hacer es pasar a revisar cada uno de los pasos que están implicados en este tema. Y por supuesto que en este caso lo que está implicado es, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo realmente la liberación de la acetilcolina? Hasta ahorita lo que sabemos que es exocitosis dependiente de calcio, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí porque no nos es suficiente. ¿Y por qué no nos es suficiente? Pues porque hay muchos fármacos, hay enfermedades, hay toxinas y venenos de microorganismos y de animales que afectan esa transmisión y que ya se sabe en qué punto actúan y nosotros tenemos que saberlo para cuando tengamos necesidad de aplicarlo con los pacientes. Entonces voy a hacer un alto. Si hay alguna duda o pregunta de esta introducción, de este tema que es la activación de la sinapsis neuromuscular. Todo bien, doctora, gracias. Ok, entonces avanzamos, jóvenes. Si vamos a hablar del neurotransmisor que se libera, el único neurotransmisor que se libera en la sinapsis, que es la acetilcolina, pues tenemos que partir, jóvenes, de la síntesis. Y es lo que vamos a hacer con esta figura que está sencilla, ¿verdad? Pero nos permite recordar. La síntesis de la acetilcolina en esta sinapsis ocurre en los botones sinápticos. ¿A partir de qué se sintetiza y cuál es el sistema enzimático que interviene? Eso está marcado con el número 1, jóvenes. Y entonces vean cómo, ¿verdad? Los precursores para la acetilcolina son 2. Uno es la acetilcoenzima A. Ya ahí el dibujo, aunque es sencillo, pues me está recordando que esa procede del metabolismo mitocondrial. Sí, por eso veíamos en el dibujo de Guyton que hay tantísimas mitocondrias, tantísimas, ¿verdad? Pues se necesita el metabolismo de las mitocondrias para muchas funciones, no nada más para el ATP. Aquí tenemos, ¿verdad?, que se necesita la obtención de uno de los sustratos para formar la acetilcolina, que es la acetilcoenzima A. Luego, tenemos que el otro sustrato es la colina. ¿Y la colina de dónde la va a tomar el botón? Nos vamos a ir, como dicen, como los cangrejos para atrás, al número 3. Resulta que la colina, jóvenes, es uno de los 2 productos de hidrólisis de la acetilcolina. Y entonces, ¿qué hacen los botones para obtener esa colina? La capturan. A partir de esa hidrólisis que se da en la hendidura, la capturan por un cotransportador, que es sodio-colina. Y ahí está representado con esa cuadrito de color oscuro, azul marino, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los 2 precursores, ¿verdad? La acetilcolina, producto del metabolismo de las mitocondrias que están presentes en un buen número en los botones, y la colina, que procede de la hidrólisis de la acetilcolina liberada y que ingresa a los botones por este mecanismo de cotransporte que está en el neurilema. El cotransporte es sodio-colina, ¿sí? La enzima, que es lo único que nos falta, ¿verdad? La enzima es la acetilcolintransferasa. Acetilcolintransferasa. Esa es la enzima que participa en la síntesis de la acetilcolina. ¿Qué hacen esas moléculas de acetilcolina que se forman ahí en el botón? La figura está bien hecha, ¿verdad? Y nos dice que van a entrar, ¿verdad? Van a
rellenar las vesículas vacías que el botón tiene, porque resulta que cuando las vesículas sufren la exocitosis, se van a reciclar. Y entonces, jóvenes, ahí agregamos este proceso. La síntesis de la acetilcolina en los botones se complementa con el reciclado de las vesículas que fueron, que liberaron el neurotransmisor por exocitosis. Aquí, en ese reciclado de vesículas, es posible que ocurra porque resulta que en la superficie externa de la membrana de las vesículas existe esa proteína que conocimos y que recordamos en la unidad 1, cuando hablábamos de endocitosis y exocitosis. Y esa proteína es la clatrina. Entonces, la clatrina que se encuentra por fuera, en la parte externa de la membrana de las vesículas, permite que las vesículas que se fusionan al neurilema en la exocitosis vuelvan a cerrarse y se recuperen a los botones vacías. Y uno diría, pues vacías no van a servir de mucho, pero sirven de mucho porque resulta que esta acetilcolina que se está sintetizando de manera prácticamente continua en los botones va a rellenar a esas vesículas del neurotransmisor, ¿verdad? Y lo que podemos concluir con esto es que tanto el mecanismo de síntesis como el mecanismo de reciclado de las vesículas en esta sinapsis son mecanismos que se convierten en factores de seguridad, los dos, el de la síntesis de la acetilcolina y el del reciclado de las vesículas. Son ambos factores de seguridad para prevenir, para evitar que esta sinapsis desarrolle agotamiento sináptico. Si ustedes recuerdan, el agotamiento sináptico lo comentamos en el capítulo anterior como una característica de la mecánica del músculo esquelético. Y decíamos que lo que sucede en el agotamiento es que primero se desarrolla el agotamiento cuando el músculo ha estado demasiado activo, cuando la sinapsis ha estado súper activa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que si ha estado muy activa es porque ha habido muchos potenciales de acción en las neuronas, ha habido muchos procesos de transmisión sináptica y se han liberado un exceso de vesículas con acetilcolina. Y eso hace que el número de vesículas se reduzca. Y recuerden que cuando hablamos de agotamiento dijimos que ese era uno de los principales mecanismos, ¿verdad? La depresión, utilizamos ese término, que significa disminución de las vesículas con el neurotransmisor. Y entonces estos mecanismos, vuelvo a repetir, de síntesis de acetilcolina, complementado con el reciclado de las vesículas donde participa la clatrina, ambos mecanismos son factores de seguridad de esta sinapsis para prevenir, para evitar, ¿verdad?, que se desarrolle la fatiga. No siempre se logra, pero la mayoría de las veces sí. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó claro, jóvenes, esto que tuvo que ver con dos aspectos o con tres. Uno, la síntesis de la acetilcolina. ¿Sí? Dos, el reciclado de las vesículas. Y tres, cómo ambos mecanismos son factores de seguridad de esta sinapsis para prevenir el agotamiento sináptico. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre estos puntos que ahorita trabajamos. ¿No hay preguntas? Vamos a seguir. Ahora entramos, jóvenes, ya de lleno a lo que el programa, ¿verdad?, nos marca en el tema 341.
Y en el tema 341 nos dice que tenemos que analizar el mecanismo de liberación de la acetilcolina, que como ya lo hemos mencionado y seguiremos haciéndolo, es exocitosis dependiente de calcio. Pero no nos es suficiente solo con decir exocitosis dependiente de calcio, sino tenemos que ver cómo ocurre de verdad. ¿Y por qué? Porque ese es un proceso, jóvenes, muy complejo y apenas es de reciente conocimiento. Cuando decimos que es de reciente conocimiento, no se refiere a que es de este año ni del anterior, pero miren, miren, jóvenes, este conocimiento del mecanismo de exocitosis dependiente de calcio mereció otra vez el premio Nobel. Y miren en qué, y fue el de medicina y fisiología. Recuérdense ayer que en la clase veíamos el sistema de degradación de proteólisis de las proteínas anormales de la ubiquitina proteosoma. Ahí el premio Nobel fue en 2004 y en química. Aquí, jóvenes, es 2013. O sea, hace apenas menos de 10 años, 7 años y mucho, ¿verdad? ¿Y quiénes lo recibieron? 3 investigadores, de los cuales aquí, este cartel fue el cartel original con el que se difundió, ¿verdad? Porque habían ganado el premio. Y miren, aquí yo les señalé con las flechas rojas. ¿Quiénes de los 3 fueron los que descubrieron las proteínas involucradas en este mecanismo de exocitosis calcio-dependiente? Y fueron este investigador, James Rothman, y este de abajo, Tomás Sudhoff. Ellos dos. Inclusive, vean, el de arriba, él, ¿verdad? Él aportó otro conocimiento fundamental, ¿verdad? Que es el tráfico de vesículas entre los organelos del citoplasma, entre el retículo, el Golgi en su porción cis, en su porción trans, y cómo estas vesículas tienen sus motores celulares, cosa que ya vimos nosotros. Acuérdense cuando vimos los componentes funcionales de la neurona, veíamos, ¿verdad? Que el axón, sin lugar a dudas, su función es la conducción de los potenciales de acción. Pero también vimos con figura que hay un mecanismo de flujo axonal, jóvenes. Y ahí hablamos de 2 proteínas motores celulares. La que lleva las vesículas del soma a los botones e inclusive una proteína que las lleva de regreso. Ahí lo vimos. Entonces, eso fue lo que aportó Schkettmann, de acá arriba. Pero Rothman y Sudhoff fueron los que descubrieron esto que vamos a analizar ahorita. Yo no sé si ustedes algo de esto ya lo conocen, lo han visto, no sé, en bioquímica o en histología o de alguna manera en otro momento. Pero aquí lo vamos a ver completo. Y entonces, miren, yo les propongo manejarlo de esta forma. Por pasos también ordenados de manera cronológica, ¿sí? Y entonces empezamos. ¿Cuál es el primer paso para que la exocitosis dependiente de calcio se realice? Pues bueno, si es dependiente de calcio, el primer paso es lógico. La difusión de calcio hacia los botones, claro está, por sus canales de voltaje que se activan en la fase de depolarización. Es lo que acabamos de decir hace rato, ¿verdad? Es el número 2. Vuelvo a repetir por si me fui rápido, ¿sí? Primer paso del mecanismo, difusión simple de calcio hacia los botones, no hacia el músculo, hacia los botones, ¿sí? Por, ¿verdad? Los canales, sus canales de calcio activados en la fase de depolarización. Recuérdense que así lo vimos, ¿sí? Segundo paso, jóvenes. Claro, si difunde calcio, la concentración de calcio en los botones va a aumentar. Y ese aumento del calcio por la difusión de este ion, permite el segundo paso.
Y el segundo paso es la unión de calcio a una proteína que tienen todas las vesículas en su membrana, que fue una de las que descubrieron estos investigadores que acabo de presentarles. Se llama así sinaptotagmina. Y esa es su función. La función de la sinaptotagmina es ser una proteína, nos dijeron ellos cuando explicaban el mecanismo, sensora y fijadora de calcio. Sensora porque detecta cuando el calcio es elevado, está elevado, y está elevado cuando difunde, porque si no difunde, pues va a haber concentración basal, y la concentración basal no hace que la sinaptotagmina fije calcio, ¿sí? Fíjense el tercer paso, jóvenes. Si el calcio difundió porque hubo potencial de acción y activó a los canales en la fase de depolarización, y el calcio aumentó su concentración y la sinaptotagmina lo percibe, ¿verdad? Es un sensor y fija iones de calcio, eso permite que pase lo que está descrito en el tercer paso. Va a hacer que se forme un complejo proteico entre la vesícula, las vesículas, y el neurilema del botón, que se le llama complejo de fusión. Complejo de fusión. Y ahí nos está diciendo ese mismo paso, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las proteínas que se van a unir? Fusionarse es unir. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que las proteínas que se van a unir son, y así es como la vamos a mencionar, SNARE, un guión y una letra V minúscula. SNARE es un nombre muy largo. Al rato se los voy a presentar en otra imagen. Pero la V desde ahorita, para que lo interpreten, implica que esa proteína SNARE-V es una proteína que está en la membrana de la vesícula. Es una proteína vesicular, ¿sí? ¿Y con quién se va a unir esa proteína? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, vámonos a la figura de arriba, jóvenes, la que está encima de ese recuadro que estamos analizando. Y vean, ojalá puedan ver bien la imagen. Si no la ven bien, no se preocupen, más adelante hay otras imágenes. Pero si la ven bien, vean cómo están representadas vesículas en tres diferentes momentos. Y el momento primero es cuando el músculo está en reposo. La neurona no tiene, potencial de acción, está en condición basal. Y entonces vean la vesícula, es la vesícula la del lado izquierdo. Vean cómo adentro tiene unos círculos, si los ven de color, se ven verdes. Y cómo tiene ahí un filamento, si lo alcanza, un filamento en la parte inferior. Y si lo ven, ese filamento, ¿verdad? De color, pues se ve como morado. Bueno, al menos yo así lo distingo, ¿verdad? Y ahí me está dando el nombre. Esa proteína SNARE-V se llama sinaptobrevina. Sinaptobrevina. La segunda B es V, es de chica, de breve, sinaptobrevina, ¿sí? ¿Con quién se van a unir esas proteínas, esa sinaptobrevina, la SNARE-V? Pues dice ahí, ¿verdad? Me señala que se va a unir con las SNARE-T minúscula. Las SNARE-T minúscula, la letra T, vamos a regresarnos a la figura, jóvenes, véanla, ¿sí? Y resulta que esas T son dos proteínas, SNARE, ahí hay dos, que están en lo que es el neurilema de la terminación sináptica. De hecho, la T la puedo interpretar como terminación sináptica, o sea, el botón. Pero otros libros en inglés nos dicen que la T es también de target, es decir, proteína objetivo. ¿Por qué? ¿De quién va a ser objetivo? Pues de la sinaptobrevina.
¿verdad? Por eso. Objetivo porque ahí se va a formar el complejo de fusión. Vean, ¿verdad? En la figura ahora que sigue, la figura que está en el centro, y vean cómo la sinaptobrevina, que es la SNARE-B, se entrelazó, ¿verdad? Y se inclusive unió con las otras dos. Y vean ahí cómo me está señalando la figura, que a eso es a lo que se le llama el complejo de fusión. El complejo de fusión. Entonces, fíjense a dónde nos lleva, a todo lo que nos lleva a eso del complejo de fusión. Si nos vamos para atrás, al estilo cangrejo, entonces decimos, el complejo de fusión se forma cuando se entrelazan las SNARE-B sinaptobrevina con las SNARE-T sintaxina y SNAP25. Para que eso ocurra, la sinaptotacmina tuvo que fijar calcio. Y para que fije calcio, el calcio tuvo que difundir por sus canales de voltaje cuando, ¿verdad? La neurona y por lo tanto el botón desarrollan potencial de acción. Es más, en la fase de depolarización. Cuando ya se forma, jóvenes, el complejo de fusión, pasemos a la última imagen. Es cuando las membranas de la vesícula y del neurilema quedan juntas una con otra. Quedan juntas, fíjense ahí. Y hasta ese momento es cuando es posible que se abran ambas membranas, que se abran, que se separen. Y entonces ocurre la liberación del neurotransmisor. El mecanismo obviamente es exocitosis. ¿Por qué? Porque acuérdense que la acetilcolina está dentro de vesículas y las vesículas se tienen que abrir. Esa es la exocitosis. ¿Sí? En el número 4 hay cifras que vienen en el libro de Guyton. De ahí yo las tomé. Ustedes también las tienen que conocer de ahí. ¿Y qué nos dice el punto 4? Que cuando se forme el complejo de fusión en el punto 3, entonces la vesícula en el punto 4 se abre y es cuando se liberan. Y nos dice 125 vesículas van a sufrir este proceso de exocitosis en cada potencial de acción que desarrolle la neurona, la motoneurona. Cada potencial de acción que llegue a los botones va a permitir la exocitosis de 125 vesículas. Y además, otro dato, cada una de ellas, ¿verdad? Como ya lo sabíamos, almacena 10,000 moléculas. El día de ayer conocimos que 10,000 moléculas se le llama de una forma. Aquí está, ¿verdad? 10,000 moléculas de cada vesícula se le llama quantum. Y finalmente, otro dato que ya no se los puse, pero viene ahí con Guyton y vale la pena que pongamos, es que cada botón en todo momento, ¿verdad? Se ha, dijéramos, reportado que contiene 300,000 moléculas de acetilcolina. Esos son los datos, los números, ¿verdad? Asociados a esta sinapsis. Bueno, vamos a ver si esto quedó claro. Vamos a irnos a esta figura, porque bueno, del lado derecho es la manera como yo les quise mostrar, ¿verdad? Que igual que lo vimos en el proceso de la ubiquitina proteosoma para la proteolisis de las proteínas dañadas o las proteínas anormales, que fue premio Nobel, esto, ¿verdad? Del mecanismo molecular de la exocitosis, pues también fue premio Nobel. Y este es más reciente, ¿sí? Y es de fisiología y medicina. Miren, alguien de ustedes, quizá tenga curiosidad por saber qué significa SNARE. Acuérdense que es biología molecular. Y biología molecular todo se maneja con sus siglas porque los nombres son enormes. Y este es un ejemplo. Vamos a ver el recuadro de arriba.
Es también el tema 342. No hemos pasado de este tema 342, ¿sí? Y fíjense, ahí nos dice, mecanismo de liberación de la acetilcolina, pues participan las proteínas de la vesícula y del neurilema. ¿Cuáles son las de la vesícula? La sinaptotacmina, que ya comentamos, ¿verdad? La sensora y fijadora de calcio. Y luego la SNARE-B, que es la sinaptobrevina. Bájense a la figura. Ahí está B-SNARE, porque está en inglés, y claro, está escrita en inglés. Cambiamos la I por Y, ¿verdad? Y le quitamos la A al final. Ahí está, sinaptobrevina, y fíjense cómo está en ese como un cuarto de círculo, y ese cuarto de círculo es la membrana de la vesícula, ¿sí? Si ustedes lo ven a colores, pues esa membrana de la vesícula se ve en gris, ¿verdad? Claro, y la sinaptobrevina está como un ganchito, así en forma de casi L, de color rojo. Ahí está la sinaptobrevina. ¿Quién más participa en este mecanismo? Las SNARE-T. Entonces nos vamos a la figura. Y abajo está una franja. Una franja es la bicapa de lípidos. Esa es del neurilema. Esa es la del neurilema. Y entonces ahí está. SNARE-T son dos. Fíjense cómo está puesto el esquema correcto. Por un lado, la sintaxina. Está en inglés, ¿verdad? Es cambio la I primera por Y y al final le quito la A. Y luego la SNAP24. Aquí le pusieron con minúsculas. Algunos autores así le ponen con minúsculas, pero muchos de ellos lo ponen con mayúsculas también, como se los puse anteriormente. Y ahora, ¿cómo se entrelazan? Bueno, ahí hay dos figuras. La grandota esa está como si fueran filamentos, ¿no? Y luego la figura chiquita de la izquierda, porque se hacen modelos tridimensionales, ¿sí? Y ahí está cómo se entrelazan, jóvenes. Vean, ahí está la sinaptobrevina, ¿verdad? De la vesícula, la sintaxina del neurilema con la SNAP25, y ahí están entrelazadas, ¿sí? ¿Qué quiero saber qué es SNARE? Ándale, cópialo, aquí está, ¿verdad? Estás muy en tu derecho y qué bueno que lo quieras saber. Hay dos formas de ponerlo, ¿verdad? Ahí está la primera, S de soluble, la N de N-etil, male y mira, y es el factor de unión sensible, ¿verdad? A ese marcador, y es una proteína receptora. Eso es todo lo que significa. Por eso, de forma resumida, se le pone, ¿verdad? Que es el receptor que une a esta partícula que se acostumbra a nombrarlo como NSF, ¿verdad? Y eso es lo que significa SNARE, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ahora, fíjense, jóvenes, para pasar esta diapositiva. La figura del cartel que les muestro a la derecha, fíjense cómo abajo entre Rothman y Sudhoff está una figura. Esa figura es del cartel original. Y vean cómo, ¿verdad? Claro, es más sencilla. Ahí está una vesícula todavía en el citosol, ¿verdad? Y miren cómo abajo le pusieron como que dos filamentos. El morado, ¿verdad? Y el de color naranja. Bueno, dos de cada lado. Y luego abajo, pues nada más pusieron uno. Ahí sí les falló porque tenían que haber puesto la SNAP y la sintaxina. Y luego vean cómo en una flecha están indicando que el calcio se fija al filamento morado. Si yo les preguntara quién es el morado, ¿cuál proteína es? Sería Carla. Sería la sinaptobebrina. La sinaptotacmina. La que fija calcio es la sinaptotacmina. Y para que no se nos olvide, esta es la última imagen que les traigo. Esta imagen ellos la proyectaron cuando recibieron el premio Nobel, ¿verdad? Y esta afortunadamente se ve un poco mayor aumento. Es el equivalente de esta, ¿verdad? Pero esta está como que la bicapa de fosfolípidos, de la membrana de la vesícula, del neurilema, del botón. Entonces, miren, es lo mismo.
Ahí está, si lo están viendo, primero, ¿verdad? Señalada con la flecha azul que yo les puse, la sinaptotacmina, ¿verdad? Y esa sinaptotacmina está en el dibujo señalada, que es la proteína sensora y fijadora de calcio. De hecho, ahí tiene unos pequeños círculos rojos señalando que ya fijó calcio, ¿sí? Y eso permite que las vesículas sean llevadas a los sitios activos donde están las SNART-T. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que a medida que se van acercando, la SNARE-B, la sinaptobrevina, se va entrelazando con las SNARE-T. Y eso hace que la membrana de las vesículas vaya cada vez acercándose hasta que queda completamente una junto a otra. Y hasta que ocurre eso es cuando se separan las membranas para la exocitosis. Si lo están viendo a colores como yo, pues se distingue bien. Si no tienen colores, yo les diría, la de la vesícula se ve de un color gris oscuro. Esa es la sinaptobrevina. Ahí hasta tiene el nombre en inglés. Y luego, la sinaptotacmina, ¿verdad? Aquí está de un color como lila, ¿verdad? O un color, sí, con un color violeta. Y la SNAP25 está con un color rosa. Por lo tanto, es la que se ve más clarita para quienes no puedan distinguir bien los colores, ¿sí? Y entonces, jóvenes, pues se acabó, ¿verdad? El proceso de exocitosis ahora sí está completo. Decimos exocitosis dependiente de calcio, claro, ¿verdad? Pero lo tienes que explicar a nivel de todo, ¿verdad? ¿Por qué es dependiente de calcio? ¿Cómo va a entrar el calcio? ¿Quién lo va a percibir que está aumentando? ¿Quién lo va a fijar? Y eso qué va a ocasionar. Y cuando la sinaptotacmina, ¿verdad?, une al calcio, lo que ocasiona es que las vesículas sean atraídas a los lugares donde están las SNART. Y entonces la sinaptobrevina, la SNARB, con las del neurilema, empiezan a entrelazarse y eso va bajando las vesículas hasta que pasa, pues que las dos membranas están ya pegadas, ¿verdad?, dosadas una con otra, y eso es lo que permite que se abran. ¿Sí? Pues aquí está, jóvenes. Voy a hacer nada más un alto de un par de minutos porque nos falta, no hemos acabado, ese es el tema 1, pero nos falta el 4.2 y el 4.3 para acabar este tema. Y todavía nos falta el 3, perdón, es el 3.42, 3.43 y luego pasaríamos al 3.5, ¿sí? Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Comentario de este mecanismo de la exocitosis dependiente de calcio. Bueno, voy a seguir adelante porque este tema se relaciona. Una vez que la acetilcolina es liberada, y vean la figura de Guyton. ¿A poco no nos da ternura, verdad? Porque esa es la figura que nos pone Guyton para la liberación de la acetilcolina. Pues claro, ¿verdad? Uno quisiera quedarse ahí a ese nivel, ¿verdad? Liberación por exocitosis, pero pues no nos es suficiente. Ahorita que lleguemos al tema 3.5 se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, ¿verdad? Aquí de esta no tampoco descalifiquemos las figuras de Guyton. Aquí lo que vamos a ver es que una vez que la acetilcolina se libera, difunde en la hendidura sináptica y tiene que llegar a actuar uniéndose a sus receptores. Y entonces el tema 3.4.2 es ese, ¿verdad? Es los receptores. Y entonces vamos a ver las características. Característica 1, el tipo de receptor colinérgico que hay en el sarcolema de esta sinapsis, el músculo esquelético, es nicotínico. Entonces, ¿por qué? Porque la acetilcolina tiene otro tipo, tiene otro segundo tipo o variedad, que son los muscarínicos. Músculo esquelético no tiene ese receptor. Músculo cardíaco y músculo liso sí, ellos no tienen nicotínico. Músculo esquelético, nicotínico, jóvenes. Segunda característica, solo
están localizados, o sea, su localización exclusivamente es la que la figura de Guyton ahí tiene señalado. En la parte alta de esos pliegues o crestas subneurales, es decir, en la placa motora, nada más. El resto del sarcolema, donde están los tubos T y el resto del sarcolema, no hay receptores. No hay receptores. ¿Por qué no hay? Pues porque ahí no hay sinapsis. La sinapsis, acuérdense, está en la parte central de la fibra muscular. Tercer característica. Hablando de la estructura, jóvenes, del receptor. Estructura molecular, ¿sí? Entonces, el receptor colinérgico nicotínico es una proteína transmembranal, como lo estamos viendo en la figura de la derecha, ¿sí? Es una proteína pentamérica. Eso quiere decir tiene 5 subunidades. 5. Se les dio nombres con letras del alfabeto griego. Entonces, este receptor, véanlo, tiene 2 subunidades alfa, que son las que presentan los sitios de unión de la acetilcolina, las subunidades alfa. Luego tiene una subunidad beta, una gamma y una delta, ¿sí? El receptor colinérgico nicotínico, esa es la siguiente característica. Es de tipo ionotrópico, así como de ion. Ionotrópico. Cuando un receptor pertenece a este grupo, lo que significa es que la proteína transmembranal es un canal iónico y que la zona receptora está por fuera de la membrana. Así como está la figura, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, el receptor colinérgico nicotínico es de tipo ionotrópico, lo cual significa que la proteína transmembranal es un canal para iones. Si no hay acetilcolina unida al receptor, pues el canal está cerrado. Es la posición del lado izquierdo. Pero cuando se libera la acetilcolina y se unen las 2 moléculas, una a cada subunidad A, entonces el canal se abre. El canal se abre. Y eso permite que difunda, y aquí voy a hacer un alto, pudiera difundir cualquier ion, jóvenes, cualquiera, potasio, calcio, cloro, porque el canal tiene un poro muy amplio. Pero resulta, ¿verdad?, que el único ion que difunde, y que eso explica el efecto que tiene la acetilcolina en este canal, es el sodio. Es el sodio. Allá abajo está el potasio, pero realmente el que difunde es el sodio. Y eso es favorecido porque aquí en la parte que ve hacia el líquido extracelular hay cargas negativas. Entonces el sodio es también atraído por esas cargas negativas, ¿verdad? La última característica es que como consecuencia de que por este receptor hay difusión simple de sodio, el efecto de la acetilcolina en este receptor es excitador. Es excitador. Y miren, jóvenes, vamos a ocupar la, ¿cómo se llama? La figura de Guyton. Aquí están los receptores en la parte alta. Ya se liberó la acetilcolina. Va a unirse a los receptores. Se va a abrir los canales y va a difundir sodio. ¿Qué le va a pasar a la fibra muscular? Va a empezar a depolarizarse. Del menos 90 va a cambiar al menos 85, menos 80, menos 75 y va a acercarse al umbral. Y cuando se esté acercando al umbral, fíjense cómo en el fondo de los pliegues, en estas hendiduras, están los canales con compuerta de voltaje de sodio. Y cuando se acerque al umbral y logre el umbral, se van a activar los canales de compuerta de voltaje del sodio. Y ahí, ¿verdad? Obviamente se genera la depolarización hasta con su inversión. Y por eso decimos que ahí empieza el potencial de acción, ¿sí? Claro, en el resto del sarcolema hay también canales con compuerta de voltaje de sodio y de potasio. Aquí nada más pusieron los de sodio, pero claro que hay de potasio, porque acuérdense que los de potasio es para la repolarización.
¿Qué ocurre con ese potencial que se inicia ahí en la placa? Se tiene que propagar a todo el sarcolema para llegar a las triadas, al tubo T. Y ahí ya es el segundo proceso, acoplamiento, excitación, contracción. ¿Sí? Bueno, como queda 1 minuto, 2 minutos máximo, jóvenes, me voy a ir para tratar el último tema y que quede cubierto este tema. El último punto que nos queda de esto, jóvenes, está aquí, en esta figura. En el número 2, fíjense. Le vamos a poner, lo vamos a ubicar, este tema es el 2.43. 2.43. Con eso acaba este tema, el 2.4. En el libro, ¿verdad? Viene como efecto de la acetilcolina. Ya lo acabamos de decir, el efecto es excitador. ¿Por qué? Porque su canal del receptor permite la difusión simple del sodio y al hacerlo depolariza a la fibra muscular. O sea, ese efecto excitador. Ahora, la segunda parte de este tema, 3.43, es mecanismos que acaban, que terminan el efecto de la acetilcolina en la sinapsis. Y son 2 mecanismos. Vuelvo a repetir, mecanismos que terminan o que acaban. Cuando use sinónimos, bueno, si los quieren escribir, escríbanlo. Yo lo uso para que haya diferentes maneras de expresión. Entonces, primero el más importante. Y el más importante está señalado aquí en esta figura con el número 2. El más importante es la inhibición enzimática por la acetilcolinesterasa. Ahí está el nombre de la enzima. Y por favor pongan entre paréntesis cómo se representa. A mayúscula, C mayúscula, H minúscula, E mayúscula. Vuelvo a repetir. Mecanismos que acaban con la acción de la acetilcolina en la sinapsis. El número 1 es la inactivación enzimática por la acetilcolinesterasa. Es una hidrolasa. Entonces, hidroliza la acetilcolina formando 2 productos de hidrólisis, el acetato y la colina, como ya lo habíamos comentado hace rato. Y la colina es la que se recaptura, como ya lo vimos, por el cotransportador sodio-colina para sintetizar más acetilcolina. ¿Sí? Ese es el primer mecanismo y es el más importante. Segundo mecanismo, jóvenes, para acabar la clase, ya me estoy pasando 1 minuto, es la difusión de la acetilcolina saliéndose fuera de la sinapsis. Saliéndose fuera de la sinapsis. Y miren, jóvenes, aquí está la sinapsis. Y uno diría, bueno, pero si la acetilcolina se sale, puede seguir actuando sobre el resto del sarcolema. Eso no es posible. Aunque la acetilcolina salga y se deposite en el sarcolema, no va a actuar porque ahí no hay receptores. No hay receptores, jóvenes, ¿sí? Bueno, no dio tiempo, obviamente, de los, porque les pueda yo, ¿cómo se llama? De que les pueda dar tiempo para aclarar dudas. Entonces, pues nos vemos, vamos a ver cómo regreso al, ¿qué hice? Aquí. Ok. Muy bien. No dio tiempo de preguntas, de hecho ya me pasé 2 minutos. Las dudas que hayan quedado de receptores y de los mecanismos que terminan la acción de la colina, con eso empezamos mañana. Mañana es el tema 3.5, que es de aplicación, y al menos ver la primera parte del capítulo 4, músculo liso, jóvenes. Que pasen buena tarde. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Hasta doctora. mañana, doctora. A ustedes. Hasta luego.